Buenos días, tardes o noche, dependiendo cuando usted esté viendo esta grabación. Les saludo en el amor del Señor. Quiero invitarle a que leamos un extracto de la palabra de Dios. Esta se encuentra en Lucas 6, versículo 46. Vamos a leer hasta el 49. Dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Muchas veces hemos escuchado, yo sé, esta parábola. Me gusta más de la forma que la describe Lucas, ya que en Mateo encontramos la misma, ¿verdad? Y en 7:24, Mateo dice que hay un hombre que construye una casa sobre la roca versus otro hombre que construye la casa sobre la arena. Dos hombres construyendo una casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Pero vamos a ver más adelante cómo Lucas profundiza más en esta enseñanza. Pero dice el 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Palabra fuerte. Debe haber sido muy confrontacional para aquellos que estaban escuchando ahí con Jesús, para sus discípulos, el escuchar estas palabras, decir al Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Quizás todo el día ellos andaban y le decían Señor, Señor. Para hablarle siempre le decían Señor antes de querer expresar lo que querían hablar con Él. Pero el Señor le dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Leemos en Romanos 10:9 cuánto hemos predicado, ¿verdad?, a aquellos que no conocen de la palabra de Dios, y les hemos dicho que, como dice en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y muchas veces podemos hacer a las personas, ¿verdad?, que confiesen con su boca que Jesús es el Señor. Y con esto muchas veces erradamente pueden pensar algunos que ya están al otro lado, que pueden seguir viviendo su vida normalmente como la hacían antes, porque ya han confesado al Señor y Dios ya les ha otorgado la salvación. Pero dice Pablo en el mismo libro, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son solamente los oidores o los que le digan Señor, sino que aquellos que hacen la palabra de Dios. El Señor nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Para poder hacer lo que Dios nos dice, debemos conocer su palabra, ¿verdad? Es aquí donde está revelada toda la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para eso debemos dedicar tiempo, estudiarla. Estudiamos hace poco en un discipulado la importancia de usar este lápiz, lo cual siempre nuestro pastor nos insta en la congregación cuando vamos a los mensajes, ¿verdad?, anotar, escribir, porque ahí veíamos que hay estudios que demuestran de que cuando uno oye y se va a la casa, es muy poco lo que retiene. Pero si uno oye y escribe, retiene mucho más. Y si uno oye, escribe y después hace,
¿verdad? Ahí vendrá realmente un cambio en su vida. El Señor, yo siento una reprensión muy grande al leer este versículo 46, al decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no te congregas? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no oras? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no tienes devocionales diarios? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no estás enseñando mi palabra a tu familia, a tus hijos? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no predicas y no haces discípulos? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y estás viendo cosas que no te edifican, leyendo cosas que no te edifican, escuchando cosas que no te edifican? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y estás en pleito, en enemistad con tus hermanos, con tus familiares? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no tienes amor por los demás? ¿Cuántas cosas, verdad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y tienes un maltrato en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, con tus seres queridos? Que el Señor los ayude. Dice el Señor, que todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice, os indicaré a quién es semejante. Dice, el que viene a mí, ¿verdad? Ir a Cristo, tener tiempos de leer su palabra, ir a congregarnos, escuchar el mensaje, tener tiempo de escudriñar, tiempos de oración. Dice, el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. No solamente es un oidor olvidadizo, sino que es alguien que está oyendo, pero está haciendo la palabra. Y dice, les voy a contar a quién es semejante. Dice que es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. A esto me refería que Lucas profundiza más en este mensaje, ya que Mateo dice que hay un hombre que edificó sobre una roca y otro hombre que edificó sobre la arena. Pero acá Lucas dice que el que oye la palabra y la hace es semejante al hombre que al edificar una casa cavó, y no tan solamente cavó un poco y puso ahí el fundamento para construir la casa, ¿verdad? Sino que cavó y ahondó. Quiere decir que tuvo un arduo trabajo de cavar y ahondar hasta hacer algo muy profundo, hasta poder encontrar la roca que estaba debajo de la tierra. No una roca que estaba, ¿verdad?, encima. Así muchas veces lo malinterpretamos cuando lo leemos en Mateo. Un hombre que buscó y dijo, ahí está la roca, ahí voy a construir. Y otro que dice, no, yo voy a construir aquí en la arena. Sino que no, el que construye sobre la roca tuvo un arduo trabajo. Tuvo que negarse, ¿verdad?, a muchas cosas. Tuvo que hacer un sacrificio, tuvo que dedicar tiempo, tuvo que trabajar arduamente para cavar y ahondar de tal manera de poder encontrar la roca, y cuando encontró la roca, sobre ahí poner los cimientos, ¿verdad?, y poder construir su hogar, su casa para su familia. A este hombre es semejante aquel que oye la palabra y la hace. No es solamente memorizar, sino que es ponerla por obra. Los dos hombres querían construir su casa. Los dos hombres estaban en la misma situación. La diferencia es que uno trabajó, cavó y estudió la forma correcta para poder construir una casa firme. El otro quizás se demoró mucho menos, quizás pensando a finales del invierno se pusieron a construir y uno pudo disfrutar parte de la
primavera y del verano su casa, mientras el otro estaba aún trabajando. Y el otro estaba ya disfrutando de su casa. Muchas veces nos ocurre esto en la vida. Literalmente a nosotros nos ocurrió también. Y creo que a muchos les ha pasado, ¿verdad? Es muy triste cuando hay problemas de construcción en la vivienda. Nosotros cuando construimos por primera vez esta casa, yo tenía nulo conocimiento de lo que era la construcción y los maestros que me ayudaron con amor, pero también al parecer no tenían mucho conocimiento, por lo cual eso nos causó muchos problemas en los inviernos, porque llegando el invierno empezaron las goteras, tarritos por aquí, tarritos por allá. Luego tratamos de repararlo con tapagoteras, con parche. Llegó el otro invierno y fue peor, ya no eran goteras, eran chorros y chorros que caían. Fueron momentos muy tristes porque cuando uno se levantaba por la mañana y quería entrar a la cocina, al comedor, estaba todo inundado, pero era mucha agua, era como una piscina y el agua corría desde el patio, cruzaba por nuestra casa y salía hacia el jardín. Y eran como cascadas de agua que había en nuestra vivienda, con frío, quedaba todo húmedo, quedaba este sector inhabitable y fueron momentos muy tristes. Y vinieron muchos maestros que trataban de reparar, ponían tapagoteras, daban vuelta a los zinc, trataban de levantarlo un poco y ahí se solucionaba por un tiempo, pero después llegaba el otro invierno y era de nuevo goteras y lluvia y inundación. Y fueron tiempos muy tristes, pero hasta que tuvimos que desarmar todo completamente, todo el techo, todas las cerchas, comprar material completamente nuevo, cambiar tabiquerías y reconstruir nuevamente. Y así también muchas veces en nuestra vida, hermanos, construimos nuestra vida, nuestro entorno sin conocimiento y esto nos causa muchos problemas, muchos daños a nosotros personalmente y a nuestro entorno, a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque no construimos nuestro hogar como el Señor nos manda, como dice su palabra. Porque muchas veces la escuchamos, pero somos oidores olvidadizos y no ponemos por obra esa palabra. Que el Señor nos ayude a ser como este hombre, ¿verdad? Que trabajó y cavó hasta poder encontrar esa roca, que sabemos que esa roca es Cristo. Aquí el Señor nos está diciendo que en nuestra vida tenemos que trabajar arduamente hasta encontrar esa roca, ese fundamento para nuestro hogar que es Cristo. Hermanos, todo lo que emprendamos en nuestra vida, ya sea proyectos de negocio, ya sea proyectos personales, ya sea proyectos familiares, todo lo que usted emprenda, hermanos, siempre tiene que poner como fundamento primeramente a Cristo. Siempre tiene que estar basado sus proyecciones en la palabra de Dios. Porque hermanos, si no es así, va a venir, dice la palabra que va a venir una ruina grande, así como le ocurrió al segundo hombre. Los dos hombres estaban en la misma situación, los dos querían construir su casa, ¿verdad? Pero uno trabajó arduamente y el otro lo hizo superficial, sin conocimiento, sin preocuparse de lo que iba a venir después. Hermanos, podemos ser cristianos oidores y hacedores y cristianos oidores olvidadizos, pero para los dos en algún momento va a venir la tormenta. Para los dos en algún momento van a venir
tiempos inminentes de crisis, de enfermedades, pérdida, quiebres, ataques del enemigo, persecuciones. En algún momento de nuestra vida, hermanos, vamos a tener que pasar por esas tormentas que todo cristiano en algún momento tiene que pasar. La diferencia es en qué está fundamentada nuestra vida, nuestro hogar, nuestro entorno, si es en Cristo o en otras cosas superficiales, como aquel hombre. Dice, más el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento alguno, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. El que oyó, son los dos oidores de la palabra, pero uno la oyó y no la puso por obra. ¿Por qué? Porque no se preocupó de memorizarla, no se preocupó de estudiarla, no se preocupó de anotarla y de orar por la palabra y de pedirle al Señor que le ayudara a cumplir esa palabra en su vida y de trabajar arduamente para que esa palabra, ese mensaje, ese devocional, esa palabra que el Señor le dio fuera hecha en su vida. Y dice que vino la ruina. No dice vino el río y le botó su casa y tuvo que volver a pararla, sino que dice que le dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina. Hermanos, si nuestra vida no está fundamentada en la roca que es Cristo, nuestra ruina va a ser grande, hermanos. No nos podremos salvar de las consecuencias. Si le estamos diciendo Señor, Señor, y no estamos haciendo lo que Él nos dice, en algún momento va a venir la ruina sobre nuestras vidas y todo se va a destrozar. Y vamos a tener que comenzar nuevamente y reconstruir y botar y desechar todo lo que estaba malo porque estuvimos construyendo nuestra vida superficialmente. Que el Señor nos ayude a conocer su palabra, a oírla, a leerla, a estudiarla, pero por sobre todo, hermanos, a ponerla por obra, para que nuestra vida, nuestra familia y todo nuestro entorno esté fundamentado sobre la roca que es Cristo. Dice que si no edificamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar sobre Cristo, en algún momento sí o sí tendremos que recomenzar. Será un trabajo perdido. Debemos excavar profundamente. Hermano, véalo de esta forma. El hombre está cavando hondo, está cavando, trabajando, y así es nuestra vida. Cada palas que metemos y vamos sacando son cosas que vamos cumpliendo en nuestra vida. Sacamos tierra, y estamos cumpliendo una parte de lo que el Señor nos está demandando. El congregarnos es un mandato, ¿verdad? Ahí estamos usándola para nuestra vida. Tener actos de obediencia son palabras que estamos haciendo en nuestra vida. Amar a nuestro prójimo son palabras que vamos haciendo. Predicar de su palabra son palabras que vamos andando hacia Cristo y acercándonos más y asemejándonos a Él. Honrar a nuestros padres son palabras que estamos haciendo, cavando en nuestra vida. Tener tiempo de oración, de meditación de la palabra, es cavar profundo para poder llegar a la roca, hermanos. El hacer el bien a todos, sin mirar a quién, ya sea a nuestro enemigo,
a nuestro hermano, a nuestros familiares. Procurar el bien para todos, hermanos, es cavar hondo hacia la roca que es Cristo. Discipular el mandato que nos ha dado el Señor, predicar de su palabra y hacer discípulos. Estaremos cavando, hermano, para poder fundamentar nuestra vida en Cristo Jesús. Él es nuestra roca, Él es nuestro fundamento. Si nuestra vida no tiene los cimientos sobre la roca, hermanos, en algún momento vendrá la ruina, vendrá la tormenta. ¿Y cuál será la diferencia? Que aquel que oyó la palabra y la puso por obra no tendrá miedo. Vendrá la lluvia y la disfrutará. Así como los apóstoles, cuando estaban siendo perseguidos, azotados, ¿verdad? Se gozaban y decían y alababan al Señor. Así también cuando venga la tormenta en su hogar, en su vida, usted tendrá la fortaleza necesaria y tendrá el escudo necesario que es Cristo. Yo ahora me gozo en las lluvias cuando llueve. Me gozo, disfruto la lluvia, escucharla, saber que está ayudando a nuestro país, ¿verdad? Que está pasando por tiempos de sequías y uno disfruta la lluvia. Pero cuando hay una buena construcción, ¿verdad? Cuando está todo nuestro entorno seco, aunque a nuestro alrededor el río esté creciendo, no nos podrá mover, hermanos, si estamos fundamentados sobre Cristo. Que el Señor nos ayude a trabajar arduamente por conocer su palabra, por buscar de Él y por fundamentar nuestra vida y la de nuestros hijos, esposas, siempre en Cristo Jesús. Amén. Le invito a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es tan clara, Señor. Tu palabra, bendito Dios, nos muestra con cosas tan simples, Señor, lo profundo que es, bendito Dios, conocer tu palabra y ponerla por obra. Dios, ayúdanos cada día a reconocerte como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Y que esto no sea solamente con nuestra boca, sino que sea también con nuestras acciones. Señor, queremos cumplir el mandato que tú nos has encomendado, Dios. Queremos, como ese hombre, trabajar arduamente y cavar en nuestra vida, y cavar, bendito Dios, cada día, hasta encontrar esa roca, ese fundamento, Señor, y poder tener un buen cimiento. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, nunca pasará, porque ella es eterna, Dios. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste sin conocimiento, sino por el contrario, Dios. Nos diste gran sabiduría, Señor, en el escudriñar y cumplir tu palabra. Gracias, Papito amado, te adoramos y te exaltamos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él.
Guía mi corazón a lo alto y lo profundo. En tu presencia estaré y te adoraré. Santo es el Señor que Dios amor. No lo puede comprender mi corazón. Divino soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Aleluya, 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 mi Rey. Ahora sé, puedo ver, tu gloria no se puede esconder. Ya no soy el que fui, al milagro cambia todo en mí. Santo es el Señor que nos amó. No lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, aleluya.